Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Perdonad el retraso, que teníamos problemas técnicos y os doy la bienvenida a todos. Algunos ya me conocéis, soy Patricia Villoc, directora de formación en Trivium, que somos la asociación que nos hacemos cargo de esta formación para el torneo que organizan desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento. Entonces, arrancamos con las sesiones de debate. Hoy en concreto es de oratoria y tenemos a Jimena, que será la encargada de llevar a cabo estas sesiones. Ella es Jimena Manzanedo, la estáis viendo ahora también en la cámara. Y aprovechad que tenéis a Jimena porque es muy buena formadora, además tiene muchísima experiencia en debate. O sea que las dudas que os surjan específicas se las podéis preguntar a ella directamente o mandarlas al Classroom o por mail a la dirección que ahora os pondré en el chat, que es la que ya tenéis todos de todas formas, ¿vale? Simplemente deciros que Jimena ha sido campeona y mejor conclusión del torneo del Círculo de Debate Universitario de Córdoba, subcampeona del torneo de la Asociación Cánovas, que es otra asociación de oratoria muy potente en España, subcampeona del torneo de debate jurídico, bueno, un montón de méritos que hacen que haya sido ella la elegida para estar aquí, ¿vale? Así que voy a darle paso, ¿vale? Vale, pone alguien que no escucha por el chat, vale. ¿Me escucháis bien todos? Si alguien más no me escucha, que lo ponga por el chat. En principio tengo el micro abierto. Vale, genial. Pues igual es un problema puntual. Si alguien tiene problemas con el audio, a veces la cuestión es salir y volver a entrar, ¿vale? Porque a veces Zoom da problemas de este tipo con el audio. Así que nada, bueno, pues voy a darle paso a Jimena, me quedo un momentito por aquí, os pongo la dirección por el chat y ya te dejo a ti, Jimena, ¿vale? Para lo que quieras contar. Vale, pues bueno, yo creo que se me oye también, sí, que tengo el audio encendido. Pues nada, hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte de la formación que vamos a dar para el torneo. A ver, un segundo, que preguntan en el chat que cómo lo hace. Pues salte de la reunión y vuelve a entrar, justo, sí. Ahí se está... Vale, perfecto, que está uniéndose la gente ahora en el último momento. Vale, fenomenal. Pues nada, simplemente me presento, soy Jimena, como ha dicho Patricia, soy debatiente, tanto en el colegio cuando empecé como ahora en la universidad. Yo soy estudiante, estoy en tercero de la universidad y estoy muy metida en el mundo del debate en la universidad, donde pues hemos conseguido tener grandes éxitos y la verdad que es una oportunidad que os recomiendo a todos porque es muy enriquecedora. Así que nada, vamos a empezar con las sesiones más centradas en la parte de forma, para preparar cómo dirigirnos al público, cómo exponer nuestras ideas, cómo llevar a cabo la parte más formal del debate, porque las otras 2 semanas pasadas, como habéis asistido a las reuniones que ha dado la otra ponente, María José, sobre el contenido de la pregunta que hemos planteado para este torneo. Así que voy a pasar a compartir pantalla para que veamos... a ver... Sí, vale, fenomenal. Pues yo creo que estáis viendo ahora todos mi pantalla y vamos a empezar. Entonces, voy a hacer un poco un resumen de lo que vamos a ver en estas 5 sesiones para que os quede más o menos claro cuál va a ser la dinámica de las sesiones y si tenéis alguna duda, pues eso, tanto desconectándose el micro como con el chat. Yo lo tengo aquí al lado, así que dándole al chat se ven perfectamente las dudas. Entonces, en esta segunda parte de la formación, como he dicho, vamos a hablar un poco de la parte más formal del debate, es decir, de cómo dirigirnos al público, de técnicas de debate, expresión oral y, pues eso, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Entonces, lo hemos dividido en 5 sesiones. En la primera de ellas, que es esta, vamos a hablar de elementos, lo más básico de la comunicación. Vamos a hablar de comunicación verbal, no verbal y paraverbal. Y una vez que ya hayamos adoptado todo este conocimiento como más básico, vamos a empezar a ver la estructura del debate académico, que es al que os enfrentaréis el 7 de mayo en el torneo que hemos preparado. Luego vamos a ver también cómo vamos a preparar ese debate, es decir, vamos a ver pues, con la pregunta que se nos ha dado cómo podemos extraer pues, distintas ideas, distintas conclusiones, búsqueda de evidencias. Y por último, en las 2 últimas sesiones hablaremos de técnicas de argumentación y técnicas de refutación. Esto así ahora nos suena un poco raro, pero en cuanto se vaya acercando la fecha y vayamos viendo
y vayamos viendo más contenido e irá cobrando sentido. Así que nada, vamos a empezar ahora con esta primera sesión en la que vamos a tratar de la oratoria. Entonces, antes de meternos en contexto, simplemente quería hacer una breve introducción de lo que es comunicar, ¿no? He visto que en las anteriores sesiones habéis estado viendo la parte más teórica del contenido de la pregunta, pero ahora queda ver esa parte más de, vale, ahora todo lo que sé, ¿cómo se lo transmito a la gente? ¿Cómo puedo yo, todo lo que sé, darle forma y hacer que cuando yo lo diga la gente se interese por ello y la gente me pueda entender? Pues bien, a través de la comunicación. Y la comunicación entonces no es otra cosa que una gran responsabilidad, porque cuando yo estoy diciendo algo tengo la responsabilidad de que el que me va a escuchar le va a impactar lo que yo le voy a decir. Por lo tanto, tengo una responsabilidad de saber qué voy a decir, el contenido, saber cómo lo voy a decir. En ese sentido, hablar de la forma, pues no será lo mismo si me estoy dirigiendo a un profesor que si me estoy dirigiendo a mis padres, que si me estoy dirigiendo a un amigo. Por ello tenemos que ver también cuál va a ser el destinatario de este mensaje y saber sobre todo también cuál es la finalidad. Es decir, yo con esta comunicación, con esto que estoy diciendo, ¿qué quiero conseguir? Bueno, pues en este caso, la finalidad que vosotros tenéis, que todos nosotros tenemos como oradores y como debatientes, es responder a la pregunta que desde la organización hemos planteado, que como ya visteis a lo largo del resto de sesiones, es la de que si es nuestra responsabilidad como consumidores cambiar nuestros hábitos de consumo para evitar la contaminación. Entonces, a lo largo de todas estas sesiones vamos a ver cómo podemos comunicar para transmitir esta argumentación que nosotros queremos dar. Y entonces, para ello, la comunicación cuenta con 3 lenguajes. Y lo que voy a hacer es pediros que a lo largo de esta clase, si bien es cierto que en las anteriores sesiones era más teórico, no era necesario que os pusieseis la cámara porque al final no ibais a ser parte de la clase dada. Sin embargo, aquí como vamos a ver los tipos de lenguaje y la expresión, creo que es bastante enriquecedor que nos pongamos toda la cámara porque, pues eso, el lenguaje no verbal, como comprenderéis, no lo podemos practicar sin vernos los unos a otros. Y encima, así practicamos además porque el día del torneo, que será el 7 de mayo, como he dicho, sí que va a ser el torneo con cámara. Y entonces para que vayamos haciendo pruebas de pues si se me ve la cara, si se me ven los brazos, si se me ve la frente. Así que nada, si a lo largo de estos minutos os podéis ir encendiendo las cámaras, yo os lo agradezco y sobre todo os va a servir para practicar para el día del torneo. Fenomenal. Vale, pues nada, vamos a empezar. Bueno, como sabemos y lo hemos dado 1000 veces en el colegio, hay 3 tipos de lenguaje, ¿no? Que son el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y uno que es un poco más desconocido, que es el lenguaje paraverbal. Entonces vamos a ver cómo para comunicarnos estos 3 tipos de lenguaje son súper importantes. Y el primero de ellos es el lenguaje verbal, que bueno, el lenguaje verbal parece como el más básico de todos sabemos hablar, todos sabemos expresarnos con palabras, así que vamos a dejarlo un poco más aparte porque entiendo que, bueno, al final el lenguaje verbal es muy importante porque es el que tiene el contenido y simplemente hablar de, pues, por ejemplo, cuando atendemos a esta parte del lenguaje verbal tenemos que ser conscientes de el registro que vamos a utilizar. ¿Y esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, no es lo mismo si estoy hablando con un amigo, que si estoy hablando con mi padre, que si estoy hablando con un profesor. Entonces, esto aplicado al tema del debate, vamos a adoptar un registro muy formal. Es decir, vamos a tratar a la gente de usted, vamos a hacer como si hacer como no, porque realmente lo es un evento muy importante, así que es adoptar un registro formal. Y encima, la verdad que es muy divertido y llama mucho la atención porque al final somos todos estudiantes, somos todos relativamente jóvenes. Y es muy divertido ver cómo todos nos tratamos de usted con un respeto increíble, pues sí, le escucho, dígame su pregunta. Así que eso, acordaos de que el día del debate, entre todos, somos todos tan importantes que nos tratamos de usted y usamos este registro más formal. Bueno, eso, por el lado del lenguaje verbal, no vamos a decir nada más porque ya entraremos en materia cuando vayamos viendo las partes del debate. Entonces, ahora vamos a ver el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, bueno, sí, sabríais decirme lo que es. ¿Alguien quiere animarse a dar alguna explicación de lo que es el lenguaje no verbal? Desconectándose el micro. Bueno, el lenguaje no verbal, vamos a ir viéndolo. El lenguaje no verbal consta de varias cosas. El lenguaje no verbal podemos hablar de la expresión facial, es decir, de los gestos que vamos a ir haciendo con nuestra cara, de la postura y de los gestos que hacemos pues, con nuestro brazo, nuestras manos sobre todo y nuestros brazos. Sí. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la expresión facial.
Bueno, ahora, como sabéis, con todo lo del COVID y toda la pandemia que nos está pasando, sí que es cierto que estamos muy limitados porque el uso de las mascarillas nos quita un montón de expresión facial, pero todavía nos queda una cosa que es muy importante, que es la mirada. Y con la mirada se puede transmitir mucho. De hecho, la mirada es una de las cosas más útiles a la hora de dirigirnos a un público muy amplio. En este torneo tenemos como el reto de que es online, entonces nuestro público se reduce a una sola cámara. Pero bueno, os he puesto aquí una especie de esquemita para que cuando estéis y os enfrentéis a un público más amplio, acordaos de que la mirada se utiliza la técnica de la W. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo me busco 5 puntos en mi escenario, que están repartidos pues de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como lo queráis ver, de arriba a abajo, en los que yo me voy a ir fijando. Entonces, cuando yo voy exponiendo algo, cuando yo estoy haciendo mi discurso, empiezo mirando hacia allá, bajo un poco para abajo, sigo para adelante, bajo otra vez y acabo hacia la derecha. No sé si se entiende, porque claro, con la cámara, con lo que digo, estamos un poco limitados. Pero básicamente la idea es que nuestra mirada sea capaz de cubrir todo el espacio y toda la gente a la que nos vamos a dirigir. ¿Vale? Entonces, esto es para cuando efectivamente pues, nos veamos ante un escenario, ante una sala o ante un público más lleno. Pero teniendo en cuenta que el debate se va a hacer online, lo único que vamos a pedir con la mirada es que sea una mirada de frente, que sea una mirada hacia la cámara, que se lea lo menos posible, porque claro, no es lo mismo, por mucho que sea online, si yo estoy dando la clase así, que estoy leyendo todo, que si estoy dándola así. Así que el día del debate, acordaos también de, pues eso, mirar de frente y, por ejemplo, si vamos a llevar papeles o si vamos a llevar cualquier tipo de anotación, lo que es totalmente normal, pues en vez de tenerlo así, hacia abajo, igual me conviene tener un atril cerca de mi mesa donde pueda leerlo más de frente, o igual me conviene tenerlo en una cartulina para que lo pueda apoyar de alguna forma. No sé si se entiende, supongo que sí. Ah, mira, estoy viendo aquí por el chat que dice Rodrigo que es transmitir con tu cuerpo tus emociones. Sí, bueno, va por ahí, porque al final el cuerpo es transmisor de mensajes también. Y es que, de hecho, si pensamos en mensajes que seamos capaces de dar, tanto verbal como no verbalmente, cuando hay una contradicción entre un mensaje de carácter verbal y otro no verbal, el que prevalece va a ser el no verbal. Ya, a ver, esto es un poco de lío. ¿Eso qué significa? Pues que si yo, por ejemplo, estoy diciendo con una cara muy, 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 muy seria alguna frase tipo feliz cumpleaños y la digo muy seria, ¿qué creéis que va a transmitir más? ¿Mi felicidad de feliz cumpleaños o al final mi cara de seria? Pues al final con lo que se queda la gente y lo que transmito es lo que yo dé con mi cara, con mis gestos. Por lo tanto, decir un feliz cumpleaños triste o enfadado, pues al final es como, como no decir nada, ¿vale? Así que eso, acordaos que cuando hay un enfrentamiento entre lenguaje verbal y no verbal, prevalece el no verbal. Así que hay que dar muchísima importancia a cómo transmitamos las cosas con la cara, con los gestos y con nuestro tono, que eso es ahora lo que vamos a decir. Vale, sobre la expresión facial también quiero decir que es muy importante que sonriamos, porque al final estamos haciendo una cosa que nos gusta, estamos aquí todos debatiendo y sí que es cierto que habrá partes del debate que sean más serias, pero al ser una cosa académica y tal, se agradece que la gente sonría, que tenga una expresión amable, que tenga una expresión cercana, y eso se hace a través de la sonrisa. Así que no os cortéis para nada y intentad transmitir la máxima tranquilidad y la máxima paz posible. Sí que es cierto que, por ejemplo, vamos a hacer uso de esta diferencia de expresión facial cuando en una parte de un discurso vayamos a decir algo serio. Por ejemplo, si imaginaos que estamos hablando del impacto del coronavirus, ¿no? Un tema que nos ha tocado muy de cerca a todo el mundo y que nos ha tocado vivir. Bueno, pues yo puedo estar hablando del impacto del coronavirus, de pues cómo lo hemos pasado, y sí que habrá partes en las que hable, por ejemplo, de medidas de restricción, que son partes más serias, en las que mi cara cambia de posición. Ya me quito la sonrisa y me pongo más serio, ¿vale? Veis cómo la expresión facial se tiene que ir adaptando a cada parte del discurso que yo voy a ir diciendo. Pero eso, en definitiva, es transmitir amabilidad y saber adaptar la cara a cada una de las partes de mi discurso, ¿vale? Vale, uno de los siguientes elementos de la expresión no verbal es la postura. Entonces, la postura, claro, tiene sentido de nuevo si fuese en formato presencial, que viene a ser una postura de neutralidad. Son los pies a la altura de las caderas,
las rodillas semiflexionadas y los hombros hacia atrás. No sé si algunos, bueno, el debate en general, lo importante a la hora del día del debate va a ser que se nos vea pues como de cabeza hasta el busto, más o menos. Eso es lo más importante. Pero si alguien se quiere levantar y lo quiere hacer de pie, no va a haber ningún problema. De hecho, como queráis. Así que, de hecho, esta clase es para probar si se os ve la cámara. Ahora estoy viendo así bastante lo que lo tenéis y en general a todos si os ve la cara, fenomenal. ¿Vale? Entonces, este sería como el cuadro principal que queremos ver de vosotros, porque al final un discurso es muy importante, como hemos dicho, el contenido, pero también todo lo que transmitamos con nuestros gestos, todo lo que transmitamos con nuestra cara, así que seguro que van a quedar muchísimo más fuertes y muchísimo más potentes si acompañamos todo lo que vayamos a decir de pues, gestos, expresión facial, como hemos explicado, ¿vale? Entonces, la postura de neutralidad, que la podemos practicar todos, de hecho, intentad poneros de pie, no sé si tenéis espacios en vuestra... ¿Dónde estéis? Nos ponemos de pie, a ver si se ve. ¿Sí? Bueno, serían los pies a la altura de las caderas, una postura relajada, las rodillas semiflexionadas, preparados para desplazarnos en el caso de que nos tuviésemos que mover por la sala. Y sobre todo los hombros hacia atrás, porque debemos estar relajados, ¿vale? ¿Y por qué queremos que nuestros brazos estén relajados? Porque con una expresión de brazos relajados es con la que vamos a poder hacer todos nuestros gestos, que son los que ahora vamos a ver. ¿Vale? Entonces, en definitiva, como aplicado esto al formato online, que es lo que vamos a tener el 7 de mayo, es simplemente que se nos vea sobre todo esta parte del cuerpo, ¿vale? Los gestos, los brazos y la cara y nuestra expresión facial. Vale, esto en cuanto a la postura. Ahora, el siguiente elemento de la comunicación no verbal son los gestos. Y los gestos tienen mucho peso, porque al final los gestos transmiten un montón. Entonces, vamos a hacer una especie de enumeración de gestos que nos van a servir el día del debate para transmitir todo aquello que queremos decir. Entonces, os voy a dar unos gestos clave, que son uno de los ejemplos, o sea, ejemplos que os he puesto aquí en fotos, pero sobre todo si vais mirando, no sé si igual va a ser más útil. Voy a dejar de compartir pantalla ahora, en este momento, para que todos os pongáis la cámara y vayamos practicando todos los gestos, porque son muy sencillos. Vale, entonces, los gestos que vamos a ver y que son sobre todo muy útiles a la hora de transmitir todo el contenido de nuestro discurso, el primero de ellos es las palmas abiertas. A ver todo el mundo cómo hace esas palmas abiertas. ¿Para qué sirve este gesto? Bien, este gesto demuestra facilidad, en plan, demuestra como que sinceridad. Yo no tengo nada que ocultar, os voy a explicar este es mi discurso y simplemente esto es lo que traigo, estas son mis ideas, ¿vale? Como veis, es un gesto bastante cómodo, bastante sencillo, demuestra una tranquilidad y parece como que no tenemos nada que ocultar, ¿vale? El siguiente gesto, en vez de dos palmas abiertas, es una palma abierta. ¿Y para qué puede servir una palma abierta? Bueno, pues una palma abierta sirve para señalar algo. Por ejemplo, yo estoy explicando cómo durante el COVID hemos tenido muchas medidas de restricción y digo, entre ellas está la restricción de movilidad. Y ahí es cuando yo señalo que existe esta restricción. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Vale, por ejemplo, otro de los usos que podemos hacer con una palma es cuando yo digo, el equipo contrario nos ha propuesto estas ideas, sin embargo, desde mi equipo creemos que tal. De nuevo, es una forma de señalar, pero de señalar mucho más amable, mucho más sincera, mucho más abierta hacia todo el público que nos quiera escuchar. Vale, entonces tenemos ya de gestos las palmas abiertas, que es simplemente para explicar de forma de sinceridad, y la palma, una sola palma, que sirve para señalar. Vale, siguiente gesto que vamos a aprender son las manos triangulares. Este gesto seguro que se lo hemos visto a un montón de políticos, de gente importante, de actores, de todo cuando están dando discursos. ¿Por qué? Porque sirve para dar énfasis a lo que vamos a decir. Es decir, imaginaros que yo digo, yo he presentado muchas ideas, pero la principal es que el coronavirus ha sido devastador. Pues esta es mi idea principal, esto es lo importante de mi discurso. Y lo importante lo digo con las manos centradas, ¿vale? Con las manos en forma de triángulos, porque voy a dar énfasis a lo que yo quiero decir. De nuevo, palmas abiertas, una palma para señalar, pero lo importante lo digo con las manos triangulares. Vale, quedan claros estos gestos, ¿no? Ahora vamos a ver otro gesto que es muy importante y es que, en verdad, si lo vais pensando, estos gestos son intuitivos. Seguro que vosotros cuando hablabais con la gente ya los hacíais, pero no sois conscientes porque
es algo muy sencillo, es algo que nos sale solo. Lo que pasa que al pensarlo decimos, anda, pues sí que estoy transmitiendo algo más cuando hago así o cuando hago así, ¿vale? Entonces, el siguiente gesto que os voy a enseñar es el gesto de la caja, ¿vale? ¿Y qué es esto del gesto de la caja? Bueno, pues es muy gracioso porque es hacer como si estuviésemos llevando una caja, otra caja y otra caja. ¿Y para qué sirve? Pues para dar opciones. Por ejemplo, yo digo, bueno, durante los fines de semana los estudiantes tienen varias opciones: salir con sus amigos, quedar con sus familias o estudiar. Estoy dando 3 opciones, ¿vale? Y se hace de una forma muy natural y queda muy bien porque se queda claramente cuáles son mis 3 opciones para mi discurso: salir con sus amigos, quedarse con su familia o estudiar. Ese sería el gesto de la caja. Ahora vamos a practicar todos estos gestos. Vale, ahora el siguiente gesto que vamos a ver es un gesto que transmite mucho por sí solo. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar en los momentos más emotivos de nuestro discurso. Y es básicamente llevarse una mano al corazón. Por ejemplo, yo estoy hablando, pues como hemos dicho antes, de cosas emotivas, de cosas que tengan mucha importancia. Pues de la tasa de contagiados de coronavirus. Pues yo digo, no sé cuántos miles contagiados de tal. ¿Vale? Entonces eso es la parte emotiva. Yo cuando hago así, cuando me llevo las manos al corazón, acordaos que el corazón está en el lado izquierdo, así que me llevo la mano derecha. Cuando me llevo la mano al corazón es porque realmente estoy hablando de algo que toca la fibra sensible de la gente. Y yo quiero que la gente empatice con las palabras que yo estoy diciendo, que la gente sienta que lo que estoy diciendo es importante y por lo tanto esa carga emotiva se transmita hacia ellos también. ¿Vale? Entonces esta sería la mano en el pecho. Otro gesto que también es muy útil son las manos entrelazadas. ¿Qué significan estas manos entrelazadas? Bien, pues sobre todo significa consenso. ¿Y qué es consenso? Consenso es cuando yo tengo 2 ideas distintas, pero tienen algo en común. Pues ese algo en común se representa así con las manos. Entonces, este gesto es muy útil para el debate, porque si lo pensáis, el debate no deja de ser otra cosa que una discusión entre el a favor y el en contra, entre 2 ideas totalmente opuestas. Es decir, unos vais a defender que como consumidores somos responsables de cambiar nuestros hábitos de consumo para evitar la contaminación y los otros vais a defender que no. Son 2 posturas totalmente contrarias. Pero seguro que hay algo que tenéis en común, que será pues que a los 2 os interesa el medio ambiente, que los 2 sabéis que el consumo ha producido tal y tal. Pues entonces, para expresar esas cosas que tenéis en común, lo que vais a hacer es juntar las manos y entrelazarlas diciendo: ambos equipos tenemos posturas distintas, pero encontramos un punto en común, ¿vale? Este punto en común queda súper bien ejemplificado cuando unimos nuestras manos. Y por último ya, el último gesto que vamos a ver así útil es el gesto de la pinza. Y el gesto de la pinza tiene 2 significados distintos. El primero puede ser una pinza exacta, es decir, cuando yo digo hay una cantidad mínima de cosas que pueden afectar al medio ambiente, por ejemplo. Pues esa pinza, el hecho de que yo haga así con la mano hace que la gente subjetivamente, instintivamente se fije en mi mano y diga, pues sí, son pocas cosas. En plan, yo ya sé que son pocas cosas las que en este caso afectan al medio ambiente, por ejemplo, ¿vale? Y también otro uso de la pinza sería como algo exacto. ¿Esto qué quiere decir? Si yo digo, por ejemplo, exactamente esta cantidad, la gente también se fija en el movimiento de la mano como refleja esa exactitud de aquello que estamos transmitiendo. Pues si es un dato científico, si es un dato de impacto o si es un dato de lo que sea. Vale, entonces, una vez que hemos visto los gestos que vamos a utilizar, que de hecho voy a volver a poner ahora las fotos porque ahora cuando las veáis vais a ver que tienen todas mucho más sentido. ¿Veis? Vemos aquí a varios políticos haciendo uso de los gestos de las manos que os he dicho, pues tanto palmas abiertas como manos señalando, otra mano señalando. Vemos aquí en el discurso de los Goya las manos en el corazón, y es que eso es lo que hemos dicho de la mano en el pecho, que es un gesto totalmente emotivo, que es un gesto de transmitir sentimientos, de hacer que a la gente le llegue aquello que nosotros estamos sintiendo. ¿Veis? Lo vemos. Y vemos también estas manos en triángulo que son pues reflejo de descanso, reflejo de consenso, de cosas importantes, ¿vale? Lo vemos. Entonces, al igual que vemos que estos gestos son muy importantes y son clave, tenemos también unos gestos que están un poco prohibidos. Entonces, ¿cuáles son los gestos prohibidos? Son gestos a evitar. Pues, por ejemplo, lo que llamamos nosotros en todas las clases que damos el dedo acusador, que es este que vemos aquí a Donald Trump haciéndolo.
que parece cuando señalamos a algo que estamos echando la culpa, que estamos enfadados, bueno, no hay más que verle la cara. Entonces, si queremos señalar algo, porque es cierto que a veces queremos decir, pues el equipo contrario, acordaos de cómo señalamos en debate. En vez de señalar con el dedo acusador, señalamos con la palma abierta, ¿vale? Entonces, gesto prohibido, dedo acusador. Gesto para sustituir ese dedo acusador, esa palma abierta que va a decir el equipo contrario nos plantea esto, mi equipo plantea lo otro. Pero nunca, nunca, nunca señalamos, porque mirad cómo queda, que es como de enfadado, de echando la culpa, ¿vale? Luego, más gestos prohibidos. Todos los gestos en general que oculten nuestras manos están prohibidos, porque al final las manos es una de las cosas con las que más transmitimos, y si las llevamos ocultas, parece como que estamos escondiendo algo. En este caso, por ejemplo, bueno, este señor, más que escondiendo algo, que está aquí de brazos cruzados, parece que está enfadado. Cuando estamos eso de brazos cruzados, parece que estamos enfadados, aburridos, pues eso, que no, al final que el debate no va con nosotros y es todo lo contrario a lo que queremos transmitir. Así que cualquiera que esté con los brazos cruzados se los descruza y aprovecha para usar las manos para transmitir, ¿vale? ¿Qué más gestos están prohibidos? Pues meterse las manos en los bolsillos, tocarse el pelo, por ejemplo. Cuantas menos distracciones tengamos el día del debate, mucho mejor. Gestos como morderse las uñas, que al final son de nerviosismos. Ya veremos técnicas para quitarnos todos esos nervios que no impliquen mordernos las uñas, ¿vale? O que no impliquen eso, tocarnos el pelo, cualquier cosa. Si veo que tengo tentaciones de estar siempre con un boli o cosas así, me quito todo, me hago una coleta, lo que sea, ¿vale? Lo que sea, pero tenemos que estar atentos a transmitir con esos gestos que hemos visto lo que queremos decir. Vale, entonces, ahora he hecho aquí una recopilación de frases y vamos a ver qué gestos utilizaríamos para decir estas frases. Entonces, veo que ya tenéis muchos la cámara y vamos a ir viendo. Por ejemplo, hay 2 motivos por los que todo el mundo debería ser vegetariano: la salud y la economía. A ver, ¿qué gestos haríamos? La salud y la economía. Muy bien, veo por ahí que hay gente haciendo la caja, fenomenal. Esta frase se puede llevar a cabo de muchas formas. Por ejemplo, hay 2 motivos por los que todo el mundo debería ser vegetariano: la salud y la economía. Quedan como 2 bloques diferenciados, se entiende perfectamente. Vale, ¿se ve? ¿No? Muy bien. Por ejemplo, la siguiente frase: quiero agradecer la presencia del maravilloso público. A ver, ¿cómo la diríamos? Por ejemplo, del maravilloso público, como señalando al público. O si estoy tremendamente agradecida del público, digo, quiero agradecer la presencia del maravilloso público. ¿Vale? ¿Se entiende? Se señala siempre con las palmas de las manos abiertas porque demuestra esa sinceridad, pero aquí podríamos hacer uso también de esa emotividad de agradecer este maravilloso público que tengo aquí presente escuchándome. ¿Sí? Vale, vamos a ver la siguiente frase. El equipo contrario ha defendido que... Muy bien, les señalo así. El equipo contrario... Vale, estupendo. El equipo contrario ha defendido que tal. Acordaos de que nunca, nunca, nunca usamos el dedo acusador, que queda ese de Donald Trump, que queda totalmente de enfadado, de acusador total, ¿vale? Siempre que queramos señalar, lo hacemos con la mano. Y un paréntesis que voy a hacer aquí. Hay una cosa muy importante en debates, y es que normalmente los discursos, y ya lo veremos, van a llevar siempre 3 ideas principales. Entonces, esas 3 ideas principales sí que se señalan así, porque así queda súper claro de que son 3. Entonces, yo diré mi primer argumento, mi segundo argumento y mi tercer argumento. Pero eso ya lo veremos más adelante, ¿vale? Pero sí que es cierto que cualquier tipo de enumeración, si yo digo... son 5 cosas las que contaminan el medio ambiente: los plásticos, el tráfico, y hago una enumeración. Eso sí que queda muy visual que yo haga así, ¿vale? No estoy señalando nada, simplemente estoy enumerando y queda muy visual porque así la gente va siguiendo mi discurso en el sentido de que van sabiendo por cuál voy, cuántas he dicho, cuántas me quedan, ¿vale? Vamos a seguir con la siguiente frase. A ver, el impacto en la salud de las personas es mínimo. ¿Cómo hacemos eso? Mínimo, exacto. El gesto de la pinza es tan pequeño que... y yo cuando hago así ya la gente dice, jolín, es súper pequeño el impacto en la salud de las personas. Muchas gracias por el gesto. Vale, a ver, siguiente frase. Ambos equipos hemos estado de acuerdo en que... A ver, ¿cómo lo haríamos? Si tenemos un acuerdo, muy bien, las manos entrelazadas, estupendo.
Claro, acordaos de que es ese consenso el que yo transmito con mis manos entrelazadas, tengo una postura y otra postura, pero al final estamos de acuerdo en que preservar el medio ambiente es lo más importante. Porque es que realmente es cierto que en un debate siempre va a haber, bueno, obviamente va a haber posturas distintas, pero siempre va a haber puntos que sí que tengamos en común y que es bueno que sacamos adelante. O sea, siempre y cuando no le demos la razón al equipo contrario totalmente, sí que es bueno que veamos que, a pesar de que hay puntos en común, una postura prevalece sobre la otra. Vale, hemos defendido una sólida postura. Ay, ya lo he hecho con el A ver, ¿cómo diríamos esa frase? De fortaleza, pues así, con las manos, ¿vale? Con manos abiertas de nuevo, defendemos. Realmente cualquier gesto que nos salga natural va a ser bueno. Simplemente lo que hay que hacer es evitar, pues eso, que no se nos vean las manos, no transmitir nada con la cara. Vale. A ver, siguiente frase. Esto es algo que toda la población debería saber. ¿Cómo decimos eso? Que toda, exactamente, haciendo referencia a toda la población, podemos hacer referencia a toda la población, cosas así, ¿vale? Gestos que abarquen ese todo el mundo, cosas, pues son gestos de amabilidad, gestos de apertura hacia la gente que hagan como que todo el mundo que nos está escuchando está incluido en todo aquello que yo estoy diciendo. Vale, venga. Y última frase. Nuestros argumentos se resumen en una tesis principal. Vale, pues nuestros argumentos, al final yo tengo muchos argumentos, pero mi tesis principal es lo importante. Entonces, lo importante nos acordamos de que lo hacemos con las manos triangulares, es lo importante, ¿vale? Vale, a ver, ponen aquí por el chat que si se podrían hacer los gestos también con el puño cerrado. Bueno, pues es súper buena pregunta porque el puño cerrado es un gesto que sí y no. En plan, es un gesto con doble fila. El puño cerrado es un gesto muy potente para decir, por ejemplo, frases como esta de hemos defendido una sólida postura, porque el puño cerrado da mucha fortaleza al discurso y hace que parezca que nosotros realmente tenemos la razón. Entonces, por ese lado, es un gesto súper potente para acabar con intervenciones, para recalcar ideas muy importantes, para recalcar cómo mi equipo lo ha hecho bien, porque es eso lo que digo, da mucha fortaleza. Justo, estoy viendo ahí que algunos lo estáis haciendo, pero ¿qué pasa con el puño cerrado? Que la otra vertiente es que hay veces que puede quedar muy agresivo, entonces hay que saber cuándo utilizarlo. Está bien, pues eso, cerrar un turno diciendo, por lo tanto, mi equipo ha defendido una sólida postura y cierro con el puño. Pero hay que saber utilizarlo porque eso, hay muchas veces que cuando vemos a todo el mundo todo el rato así, es como, es un poco, igual es un poco agresivo, ¿no? Entonces, eso, el puño es un gesto que tiene esas dos facetas. Vale. Bueno, pues habiendo visto todos estos gestos, ya hemos visto los que están prohibidos y los gestos clave. Vamos a pasar ahora a el siguiente tipo de lenguaje. A ver, ¿qué es el...? Bueno, sale un poco en la pantalla, perdonad, pero el lenguaje paraverbal muchas veces es el gran olvidado de los tres lenguajes, ¿no? De hecho, yo preparando estas clases como que dices, anda, pues sí que hay, en plan, hay lenguaje verbal, no verbal y lenguaje paraverbal, que muchas veces o lo incluimos dentro del no verbal o nos olvidamos. Y es el gran olvidado, pero es que es uno de los más importantes, porque el lenguaje paraverbal es la voz, es el uso que hagamos de la voz, es la intensidad y el volumen que demos, es el tono, es la velocidad, es el timbre y son los silencios. Entonces vamos a ir viendo un poco cómo cada uno de estos elementos influyen en aquello que estoy transmitiendo. Vale, en primer lugar, la intensidad, que podríamos decir que es el volumen. Bueno, esto es súper importante, súper importante. Y aquí tenemos de nuevo esta limitación de que el torneo sea online, porque bueno, intentaremos que a pesar de las dificultades tecnológicas a todos se os oiga fenomenal, que seguro que sí. Ya haremos distintas pruebas a lo largo de las sesiones. Entonces, básicamente, cuando hablamos de intensidad y hablamos de volumen, hablamos de que en un discurso yo no puedo hacerlo todo con el mismo volumen. Es decir, yo no puedo ir transmitiendo todo con el mismo volumen porque entonces la gente no atiende, la gente se queda dormida. Entonces es importante que yo, por ejemplo, en las cosas más importantes,
me detenga y igual alce un poco la voz o incluso la baje, pero que se note que haya diferencias, porque eso hace que la gente mantenga la atención en aquello que yo estoy diciendo, ¿vale? Entonces, acordaos de que, por ejemplo, que hablar lo suficientemente alto, pero tampoco sin ser molesto. Entonces, es mantener un nivel de volumen normal, pero si yo estoy diciendo mis 3 ideas, pues si esas 3 ideas son las 3 importantes, las digo alto, las digo claro, las digo de forma lenta, que ahora lo veremos en el apartado de velocidad, ¿vale? Pero eso, acordaos de que hay que adaptar el volumen a cada una de las partes de mi discurso que vaya a decir. Las partes más importantes, pues les daré más volumen. Vale, en segundo lugar tenemos el tono. El tono al final es algo que realmente tampoco se puede practicar, porque el tono es el que cada uno tiene, está relacionado con las cuerdas vocales. Los chicos tienen unas cuerdas vocales más cortas y más gruesas que hacen que su tono normalmente sea más grave, y las chicas al revés, más delgadas y más alargadas. Entonces, en el tono simplemente es, cada uno tenemos lo que tenemos, y es simplemente que nos encontremos cómodos con nuestra voz. No sé si os ha pasado alguna vez, pero ¿no os pasa que, por ejemplo, cuando estás discutiendo mucho con algo, como con alguien, como que te aceleras y empiezas o incluso a hablar muy agudo o incluso a hablar muy, muy grave? Entonces, es respirar, coger aire, hablar con un tono normal, con un tono adecuado a nuestra voz y que estemos cómodos en él, ¿vale? Porque al final, eso son el tema de cuerdas vocales. Donde sí que me quiero detener, porque me parece importante, es en la velocidad, ¿vale? Como veremos en las próximas sesiones, cada turno de debate, porque hay turnos, estaréis formados en equipos y cada un miembro del equipo va a hacer un turno de debate. Bien, pues cada turno de esos tiene un tiempo. Entonces es importante que todo aquello que vayamos a decir se ajuste a ese tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo meto más o menos lo que lleve preparado. Por ejemplo, si mi turno son 4 minutos o 3 minutos, lo que lleve preparado tendrá que ser, se tendrá que ajustar a esos 4 minutos. No voy a llevar 10 hojas enteras para decir en 4 minutos, porque imaginaros la velocidad a la que tendría que ir, o no voy a llevar solo un parrafito así para 4 minutos, ¿vale? Entonces, eso, la velocidad es lo primero, ajustarnos al tiempo del debate, y una vez que nos hemos ajustado, ser capaces de transmitirlo de forma que se entienda. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, y yo me incluyo totalmente porque yo, por lo que me dicen, hablo muy rápido también, cuando creemos que algo es obvio, cuando creemos que algo, bueno, es que de hecho, como nosotros lo estamos contando, nosotros ya lo sabemos, tendemos a meterle velocidad y a ir más rápido, más rápido, más rápido. Y eso hace que la gente que me está escuchando, lo primero, no se entere, y lo segundo, que es que dice, bueno, como no entiendo nada, desconecto. Y eso, como debatientes, es lo peor que nos puede pasar. Tenemos que conseguir que la gente nos escuche. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Pues hablando con una velocidad adecuada. ¿Y cuál es esta velocidad adecuada? Pues, por ejemplo, cuando yo voy a explicar algo difícil, o cuando yo voy a enseñar una gráfica, o cuando yo voy a contar cómo el proceso de transformación de los plásticos del reciclaje, es algo que requiere que la gente me esté escuchando, y me esté escuchando y bien. Entonces, le tengo que dedicar tiempo, y si me tengo que detener, tengo que ir paso a paso explicándolo a una velocidad que se adecue para que la gente me pueda entender. ¿Vale? Entonces, eso, acordaos de que los jueces, el público, no son nosotros, no saben lo que llevamos en la cabeza, así que hay que explicarlo de una forma en la que se entienda, y para eso es súper importante la velocidad. Muchas veces, sobre todo en las cosas importantes, es cuando debemos reducir la velocidad, ¿vale? Si yo voy a decir cuál es la idea principal de mi equipo, la tengo que decir mega lenta, porque así es cuando la gente va a decir, anda, si está dedicando tanto tiempo a esto, es porque es importante, me lo voy a apuntar, ¿vale? Así que acordaos de que la velocidad, muy importante, la reducimos cuando vamos a decir las cosas importantes. También, tampoco me malinterpretéis, también hay que saber, pues eso, tener la agilidad suficiente como para que no se me duerma el público, ¿vale? Es ahí como una balanza intermedia entre un tono moderado, pero haciendo pausas en las cosas más importantes. Vamos a ver ahora la parte del timbre, que el timbre está muy relacionado, al final lleva una explicación muy parecida al tono. El timbre es aquello personal de cada uno, es la voz que tenemos cada uno, la voz que nos hace únicos, y forma parte, como no, del lenguaje paraverbal, pero bueno, el timbre pues no se puede practicar, ¿no? Como comprenderéis, cada uno tiene su timbre perfectamente válido, y de nuevo sentirse cómodo con el timbre que uno tiene y adaptarlo a ese
a este discurso que vamos a dar. Vale, y antes de que cambiemos de diapositiva, una cosa muy relacionada con el lenguaje paraverbal y con la velocidad que acabo de decir son los silencios. Los silencios es una cosa muy importante, porque saber utilizar los silencios es saber organizarse en el tiempo, en el sentido de que cuando yo estoy expresando una idea que es muy importante, no solo reduzco la velocidad, sino que las separo con silencios. Vale, ¿qué quiere decir esto de los silencios? Pues básicamente eso, que intentemos evitar todas esas coletillas que hacen rellenarlos, como por ejemplo decirlo de que nos sale solo, porque eso al final nos sale solo, intentar rellenar ese espacio. Hay que intentar en la manera de lo posible, cuando uno vaya a quedarse en esa posición de la voz, porque al final es una posición de comodidad, una posición de seguridad, y nos sale cuando o estamos pensando una idea o queremos cambiar de un tema a otro, intentar decir, queda mucho mejor un silencio. Entonces, si yo estoy cambiando de una idea a otra, en vez de decir ese o cualquier cosa, un silencio. Coletillas de nuevo parecidas a este a evitar, en plan, todas esas cosas que nos hacen, que hacen que al final que nuestro lenguaje pierda calidad, porque pensad que todo ese tipo de muletillas no aportan nada de contenido, es simplemente como para rellenar. Al final queda mejor un silencio y sobre todo da mucha más limpieza, queda un discurso mucho más limpio y queda un discurso mucho más fácil de entender, ¿vale? Así que acordaos de hacer uso de los silencios y de hecho os lo pido como ejercicio para que vosotros a lo largo de vuestros días, de estas semanas, porque lo vais a ver que cuando habláis con la gente, porque lo hacemos todos, al final entre cambio de frase y otra, ese sale intuitivo y es una cosa a evitar totalmente. Así que os reto para que siempre que os salga digáis, oye, no, voy a intentar quedarme en silencio, que queda mucho mejor un silencio, ¿vale? Y el uso de silencios también muy relacionado con cuando vayamos a decir algo importante, ¿vale? Hago un pequeño silencio antes de empezar y hago un pequeño silencio pues, para darle esa importancia que tiene. Vale, pues esto sería básicamente los tres lenguajes. Hemos visto el lenguaje verbal, que lo hemos dejado un poco apartado porque ya lo veremos, el lenguaje no verbal, donde hemos visto todos los gestos que sí, los prohibidos, y el gesto de los puños, acordaos que está entre prohibido y no, bueno, no está prohibido, simplemente hay que tener cuidado con él. Hemos visto también la expresión facial, hemos visto la mirada y hemos visto la postura, que aunque estemos limitados pues eso por internet, los ordenadores, pues también tenemos que hacer uso de ella. Acordaos eso, chicos, de que el día del debate, si yo sé que voy a necesitar papeles, que probablemente los necesitéis, o me pongo un atril o los tengo apoyados de tal forma que no quede, que no se vea así, que lo voy a leer. Bueno, ninguno deberíais leerlo, pero bueno. Y otro truque que os digo desde aquí sobre los papeles es que, sobre todo, hablando de los nervios, y voy a poner un ejemplo, cuando estamos nerviosos nos tiemblan las manos, nos tiemblan las cosas y es totalmente normal. Entonces, muchas veces llevamos hojas y claro, si yo llevo una hoja y estoy nerviosa y estoy hablando, pues me queda tal que así. ¿Qué hago para evitar esta cosa? Que me tiemble la hoja, porque yo os puedo dar la sensación de que no estoy nerviosa, pero si yo de repente estoy así con la hoja, digo, oye, pues igual sí que estás un poco nerviosa, ¿no? Entonces, truco para que no se note que estamos nerviosos. Pues, por ejemplo, nos cogemos un folder o una cartulina. Entonces, en el momento, como el folder pesa más que un papel en blanco, porque al final un papel en blanco no pesa nada, yo me pongo el papel encima y por mucho que a mí me le tiemble la mano, no se nota, porque cuesta más moverlo, porque me pesa más el brazo, que estoy nerviosa. ¿Vale? Entonces, eso, me pongo una cartulina, me pongo un papel, para que no se note que mis papeles están temblando. De todas formas, la ventaja que tiene hacerlo online es que podemos tener un atril cómodamente apoyado en la mesa, podemos incluso levantarnos y leerlo desde ahí y ver todas nuestras anotaciones desde allí, así que no hay motivo por el cual tengamos que estar con los papeles así, pero eso, acordaos de que al final es que los papeles son tan endebles que con cualquier movimiento nuestro se transmite todo, ¿vale? Así que cuidado con eso. Bueno, entonces, habiendo visto los tres lenguajes, como una conclusión final que os voy a decir es la importancia de que usemos esto. Sobre todo, para que la gente que me está escuchando me siga escuchando. Es decir, no se quede dormida. No oiga mi tono y como mi tono es todo igual, como yo no acentúo las cosas importantes, me dejan de escuchar, ¿vale? Es que mis oyentes estén interesados en lo que yo estoy diciendo y que no se me queden dormidos, básicamente.
también es que se me entienda. Y que se me entienda tiene mucho que ver con la velocidad. Que yo cuando vaya a explicar algo no diga deprisa y corriendo, bueno, pues esto los plásticos se reciclan así y entonces los contenedores tenéis que tal. No, porque ahí sí que no se entiende nada. Si quiero que la gente se entienda de todo aquello que estoy diciendo, porque al final es que estoy segura de que todo lo que vais a decir va a ser súper potente. Entonces, es tan importante que la gente lo entienda que le tenéis que dedicar tiempo a explicarlo. Y encima, aprovechad ese tiempo que tenéis para decirlo. O sea, pensad en vuestra cabeza, ¿cuántas veces vais a tener la oportunidad de hablar durante 4 minutos sin que nadie os interrumpa? O sea, 4 minutos enteros para vosotros, para contar todo lo que creáis que es importante. Es que, vamos, es un lujo. Si ahora cada vez que discutes ya es, no, pues tal, pues no sé qué. No, tú tienes 4 minutos para ti. Así que aprovechad esos 4 minutos para explicar despacio y con calma todo lo que queréis transmitir. Vale, entonces, viendo la importancia del lenguaje, vamos a ver la otra cara de la moneda, que es saber escuchar. Y es que comunicar, chicos, es saber transmitir un mensaje, pero también saber ser receptor de ese mensaje. Entonces, para saber ser receptor de ese mensaje, tenemos que desarrollar lo que se llama la escucha activa. Bueno, ¿y qué es la escucha activa? Pues básicamente es tener esa capacidad de escuchar lo que está diciendo, en el caso del debate del 7 de mayo, el equipo contrario, pero no solo el equipo contrario, sino también mi propio equipo. ¿Por qué? Y dices, ¿por qué tengo que escuchar yo a mi propio equipo si ya me lo sé? Pues bueno, por la razón principal por la que si, por ejemplo, mi compañero que va antes que yo ha repetido 1000 veces que la contaminación es muy mala, muy mala, muy mala, igual yo me puedo centrar en otra parte de mi discurso, porque si yo no le escucho y me pongo a decir otra vez que la contaminación, me va a decir el público, oye, pero es que me estás repitiendo exactamente lo mismo que me ha dicho tu compañero. Así que es muy importante que escuchemos a los compañeros de nuestro equipo para no caer en esas repeticiones, o si, por ejemplo, a mi compañero del otro equipo de mi equipo le hacen una pregunta que no sabe responder, pues yo voy a salir luego al rescate y si estoy escuchando voy a saber de qué va lo que le han preguntado, ¿vale? Entonces tenemos que escuchar por un lado a mi equipo y por otro lado, obviamente, al equipo contrario. ¿Y por qué? Bueno, porque hay que escuchar al equipo contrario, pues bueno, es obvio, ¿no? Al final mis intervenciones van a depender de lo que diga el equipo contrario. Si el equipo contrario me dice que es de noche, pues yo voy a tener que decir que es de día. Así que tendré que saber por qué es de noche para ellos para yo poder decir, oye, no, es que no, ¿vale? Entonces, escucha activa, capacidad de escuchar al equipo contrario, pero también a mi equipo. Siguiente, como hemos visto todos estos gestos, ahora sois todos unos expertos en gestos. Entonces, cada vez que alguien está haciendo un discurso, podéis pensar, pues este gesto significa tal, pues este tal, pues pues está mordiendo las uñas, uy, pues está nervioso, pues está de brazos cruzados, uy, pues igual es que tiene algo que esconder, o pues está explicando algo importante, está con las palmas abiertas, ¿vale? Ahora que sois capaces de entender qué significa cada gesto, sois capaces también de ver, porque escuchar no solo es con los oídos, sino que es escuchar el ambiente, lo que es verlo también, ver cómo transmite, ver los gestos, lo que está diciendo el compañero que esté hablando en ese momento, ¿vale? Entonces, eso, ver los gestos. Ya que hemos visto todo lo que transmiten los gestos, pues ver también para qué nos puede servir esa transmisión de gestos. Vale, y por último, escuchar es tener luego, o sea, no es, porque es de la escucha, de todo lo que yo escuche del equipo contrario, yo voy a tener que sacar cuáles son las ideas principales. Y a esto se le llama capacidad de síntesis. Una síntesis es como un resumen de todo lo que ha dicho el equipo contrario. Es decir, yo me tengo que quedar con lo importante de su discurso. Porque si a mí, por ejemplo, el equipo contrario, que lo harán, se tira los 4 minutos de la intervención hablándome de la contaminación y me habla de las causas y me habla de las consecuencias y me habla del impacto, yo me tengo que quedar con que la idea principal, por muchas causas que me haya dado, es que para ellos la contaminación, bueno, para ellos y para todo el mundo, supongo, pero que lo importante de su discurso es que la contaminación es mala. Entonces yo, en base a esa idea, es en base a la que voy a ir luego construyendo mi contrarrefutación. Entonces, tengo que ser capaz de escuchar para luego extraer de todo lo que he escuchado cuáles son las ideas principales. De una intervención de un equipo contrario, que serán pues 4 minutos, yo voy a tener que sacar qué defienden, las razones y cómo se explican esas razones. Pero eso no quiere decir que yo me tenga el discurso entero de 4 minutos suyo aprendido. No, yo tengo que ser capaz de extraer las ideas principales
del equipo contrario. ¿Vale? No sé si eso se entiende. Entonces, nos acordamos de que comunicar es tanto transmitir con todo aquello que yo tengo que decir, no solo con mis palabras, sino con mis gestos, con mi tono, con el volumen y con la velocidad, sino también escuchar, saber escuchar lo que me han dicho y saber extraer conclusiones de todo aquello que me están diciendo, ¿vale? Vale, veo que aquí hay una pregunta en el Zoom. ¿Los equipos cómo se harán? Bueno, pues los equipos lo vamos a ver la organización el próximo día porque esta sesión era de toma de contacto con los elementos de la comunicación. Y el próximo día vamos a ver ya la estructura del debate que se celebrará. Entonces, por haceros un adelanto, los equipos van a ser de un mínimo de 3 personas a 5 personas. Entonces, pues hay varios colegios metidos, pues entre los alumnos que estéis apuntados conformaréis equipos de entre 3 y 5 personas. Entonces, en esos equipos veo que hay una mano. Bueno, voy a ver si quieres puedes preguntar en alto. Vale, a ver, yo soy un alumno de primero. Ajá. Y nuestro profesor nos dijo que esto iba a ser todos los martes. Sí. El problema es que uno de nuestros compañeros, porque somos 3, uno de nuestros compañeros le resulta imposible hacerlo los martes. Vale. Y nos dijo nuestro profesor que lo dijéramos aquí, sí, para que vosotros arregléis un poco y que él también pueda estar dentro. Claro, sí, mira, no hay ningún problema porque todas las sesiones que estamos dando, tanto las de la semana pasada como las que vienen, se están grabando todas y todas las estamos colgando en Google Classroom, que tenéis todos acceso, donde están también pues, los materiales y todo lo que hemos visto, se están colgando. Así que pues para los compañeros que no puedan venir o si alguno queréis revisar, oye, pues qué había que hacer aquí o pues qué significaba esto o tal, están todos los materiales colgados en Google Classroom, ¿vale? Entonces los equipos, pues eso, lo diremos a lo largo de la semana que viene, pero básicamente pues son de 3 a 5 personas y hay 4 turnos de debate, que ya lo explicaremos también. Vale, entonces, antes de que nos vayamos, quiero que veamos rápidamente un vídeo que me parece interesante porque no sé si lo conoceréis, lo que son las TED Talks. Las TED Talks son charlas de gente que tiene algo que contar, básicamente no hace falta que tengas ningún tipo de cualificación y es muy bonito porque al final es iniciativa de la gente y que transmiten un montón. Entonces, la gente que lo hace normalmente son muy buenos oradores. Entonces, quiero que nos fijemos ahora, vamos a ver ni un minuto de este vídeo, en esta señora como con sus gestos lo que es capaz de transmitirnos. Entonces, estar atentos a lo que hace con los gestos, bueno, y de hecho, no solo con los gestos, también con la voz. Acordaos de lo que hemos hablado, de los silencios, de subir la voz siempre que sea necesario, de bajarla para dar importancia a aquello que vamos a decir, ¿vale? A ver, lo pongo. Yo quiero estudiar enfermería, pero mis padres, situación laboral. ¿Qué hago? ¿Estudio ingeniería en petróleo, que todo el mundo me dice que tiene buena inserción laboral? ¿O me juego por fotografía, que es lo que yo amo? Yo quiero estudiar enfermería, pero mis padres me torturan y todo el tiempo me dicen estudia medicina, es más sólida, es más importante. Yo no quiero estudiar medicina, yo tampoco lo quiero defraudar. ¿Qué hago? ¿Le digo lo que siento? ¿O mejor me lo guardo? Estoy podrido de la oficina, harto. Lo único que quiero es renunciar ya. Pero mejor me quedo un tiempo más y pago todas mis deudas. Vale, ¿veis cómo utiliza los gestos esta señora, que es súper expresiva? Tanto quiero estudiar medicina o quiero hacer fotografía, estas dos opciones, que se pueden representar así o se pueden representar así, como simplemente con los gestos. Yo, si estuviese, imaginaros que hubiésemos visto este vídeo sin volumen, yo ya sabría que me está proponiendo dos opciones distintas, ¿vale? O como también ella, cuando habla, por ejemplo, de la presión de los padres, cambia el tono totalmente y se pone como ese tono más vulnerable de ay, voy a llorar, ay, tengo la presión de mis padres, ¿vale? O sea, sois conscientes de cómo se mete en el papel totalmente, eso es al final lo que hacen los buenos oradores para poder transmitir aquello que le parece importante, pues ser conscientes de la presión, de ay, pues tal, o por ejemplo, cuando se siente presionada por sus padres, hace así con las manos como
¿vale? ¿Veis cómo cada gesto se va adaptando a cada cosa que quiere decir? Todo el tiempo estamos eligiendo. De hecho, numerosos autores a lo largo de la historia han dicho que la vida es la suma de nuestras elecciones. Y según mi opinión... Vale, veis también cómo, por ejemplo, que a mí me encanta porque da muchísima fuerza a los debates, ese silencio de la vida es la suma de nuestras decisiones. Ese silencio ahí hace que la gente subconscientemente se conecte a lo que estoy diciendo y le dé importancia a, oye, estoy diciendo una frase súper bonita que os va a encantar a todos, que os va a marcar. Esos silencios ayudan un montón a esa transmisión del mensaje. Así que acordaos de cuando vayáis a decir algo importante, haced ahí un silencio, la vida es la suma de muchas elecciones. Es que le da una fuerza tremenda. Vale, pues os dejo este vídeo, subiré el enlace por si lo queréis ver, está muy bien, encima os pilla a todos fenomenal en la edad de saber qué queréis estudiar, y os recomiendo en general todos estos vídeos de TED Talks porque son unos oradores estupendos. Como última cosa a decir, que no la he dicho, es acordaos siempre de que los gestos no deben pasar de hombros, bueno, cara, boca, hombros, a debajo de la cadera. Si yo hago un gesto así, si yo abro mis palmas así, es un lío total. Y si yo lo hago por debajo, también. Aparte de porque no me veis, porque no transmito nada. Así que los gestos de aquí a aquí, ¿vale? Brazos relajados, manos, eso, palmas, señalo, no señalo, caja, pinza, ¿vale? Entonces, este es el umbral que tengo para transmitir con todos mis gestos. Así que nada, chicos, esto como conclusión final, acordaos de los 3 tipos de lenguaje, que los 3 son mega importantes para transmitir y que no solo transmitir, sino también recibir. Y eso es con la escucha activa que hemos dicho. Ser capaces de escuchar, al contrario, y a mi equipo, y a sacar conclusiones de todo aquello que he dicho.